Bendiciones, amados hermanos, la paz del Señor con todos ustedes. Les saludan todos los hermanos acá presentes. Saludamos a todas las mujeres en su día. Amén. Bueno, vamos con el tema de hoy. Gracias, Señor, te damos. Que tu Espíritu Santo fluya en esta hora, Señor. Bueno, el tema de hoy es cuando Dios ya no habla. Amén. Cuando Dios ya no habla. Entonces empecemos. Vamos a estar solamente para que ustedes se direccionen hasta ahí. Hebreos, ¿sí? Comenzando el libro de Hebreos. Vamos a estar comenzando ahí hablando. Entonces, el título de hoy, cuando Dios ya no habla. Hoy tenemos la cena del Señor. Entonces, no es que Dios sea mudo. O el título dice, ¿no? Cuando Dios ya no habla. Como lo son los ídolos, ¿sí? Que crea el ser humano, ¿no? O sea, Dios calla, se queda en silencio. ¿Pero por qué Dios calla, se queda en silencio? Porque Él ya habló. En realidad, Él ya habló. Pero hemos oído nosotros su voz, como dijimos, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora vamos a estar abriendo ahí en Hebreos, capítulo 1. Y presten atención a lo que dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice Dios, se refiere al Padre. Habiendo hablado muchas veces, no dice pocas, y de muchas maneras. ¿Cómo habló de muchas maneras? A Enoc le habló con las cosas creadas, ¿sí? Después vemos a quién más que le habla. A Abraham, ¿sí? Le habla a los profetas, ¿sí? Le habló Moisés, ¿sí? A Noé también, exacto. A muchos. Entonces, de muchas maneras le habló. ¿De qué maneras? A esta palabra la estamos salteando. ¿De qué manera? Con las cosas visibles, con las cosas hechas, como nombra Pablo en Romanos. ¿Cómo habló? A través de la ley. ¿Cómo habló? A través del Hijo, que está hablando hoy a través del Hijo. A los padres por los profetas, dice. En estos postreros días, se refiere a los últimos, nos ha hablado a través de quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Y Cristo qué es? La cabeza. La cabeza de todo es Cristo, ¿sí? La cabeza de la iglesia misma. Entonces, el cuerpo no puede ir por un lado y la cabeza por otra, tienen que ir juntos, ¿sí? Uno tiene que estar de acuerdo con lo que dice el Señor. Porque dice andar andando juntos si no estuviesen de acuerdo. No pueden andar juntos. Entonces, vos no podés decir que sos cristiano o cristiana cuando no andás. Cerrarla directamente. ¿Te das cuenta? Vos no podés decir cristiano o cristiana cuando no andás en los caminos. Como anduvo, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, si queremos ser llevados por Dios y si queremos recibir recompensa, tenemos que andar como Él anduvo, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿escuchamos su voz realmente? Ahora vayamos a Juan, Evangelio de Juan. Capítulo 9, vamos a leer versículo 27 al 29. Dice así la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice. Y ese seguir es obedecer. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, dice. No perecerán jamás, dice. Ni nadie las arrebatará de mi mano. No, Juan capítulo 10, 27 al 29. Dice, mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Luego dice, yo y el Padre uno somos, refiriéndose a que Él y el Padre son Dios. Entonces las ovejas oyen la voz de su pastor, que es hablando acá, ¿no? Referente a Jesús, es nuestro buen pastor.
y lo siguen. Pero las cabras también oyen, pero son rebeldes y desobedientes. ¿Sí? Las cabras también, si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes ven los rebaños, hay cabras y hay ovejas. Pero, ¿qué hacen las cabras? No obedecen, son rebeldes. No vamos a estar hablando de las cabras, ¿no? El Señor va a separar las ovejas de las cabras. Entonces, ahora Hebreos, donde estuvimos antes, el capítulo 3, este tema es muy importante, hermano, porque el diablo se levantó un montón, furioso se levantó, se sigue levantando, porque no quiere que dé esta palabra. Y ustedes no saben lo que se está manifestando. Por ejemplo, cuando fuimos el domingo, y Dios me puede utilizar a mí, me puede utilizar al hermano Reinaldo, a la pastora, a la hermana, a Norma, a Nelson. En ese caso lo usó a Nelson. Me dice, pastor, ore. Él presentía que algo malo iba a pasar. Y yo me puse a orar, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos carnales. Son cosas espirituales y uno discierne en el espíritu. Pero cuando uno está concentrado en la palabra. Por eso dice que tenemos que estar atentos a la palabra profética que nos fue dada. Ahora, capítulo 3 de Hebreos 3, el versículo 7, dice así la palabra del Señor. Yo leo, y como dije al principio, si alguno quiere leer, me levanta la mano y le doy prioridad para que vayamos ligeros. Amén. ¿Todos lo tienen? Sí. Entonces dice, por lo cual, dice el Espíritu Santo, a ver si estamos bien, Hebreos 3, 7, 11. Si oyeres hoy su voz, está hablando de hoy, ¿no? Todos los días tenemos que oír la voz del Señor, como dice Josué 1, 8 y 9. No, ¿qué? No endurezcas vuestros corazones. El ser humano tiende a endurecer el corazón, como pasó en Génesis 6. El corazón del hombre era de continuo el mal. Yo siempre hago hincapié en esto. Somos malos, no digan que son buenos, o no piensen que son buenos, o no actúen como que son buenos, porque no lo son. No hay ninguno, ni siquiera Jesús le viniera a llamar bueno, maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? El único bueno, ¿quién es? Dios. Entonces dice, ¿como cuándo? Como en la provocación, en el desierto, en el día de la tentación, donde me tentaron. Fíjate lo que hicieron ellos, me tentaron, dice, el hombre tentando a Dios, cuando Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Vuestros padres, tal el padre, tal el hijo, porque hoy en día son peores. Me probaron, dice, cuando Dios tiene que probar al hombre. Y vieron que mis obras, 40 años. ¿Qué pasó en el desierto 40 años? Pasó de todo. ¿Cuántos murieron? Miles. ¿Por qué? Porque se rebelaron. Que la serpiente que los picaba se moría. Cuando Coré descendió vivo al Seol, por rebelde. Porque ¿por qué Dios le tiene que hablar a él, a Moisés y a Aarón, si yo soy también de la misma tribu, de Leví? Y hizo rebelión, hizo lo mismo que hizo Satanás, rebeló a todos. ¿Te das cuenta? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Fíjate, siempre andan pensando lo malo, como en Génesis 6. Y no cambió, porque esto, fíjate que sucedió después de lo que habla el Génesis. Y no han conocido, ¿qué? Mis caminos como no. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, dice. ¿Y qué es el reposo? ¿Qué es el reposo del Señor? Tiene dos interpretaciones, el reposo. Hoy podés entrar en el reposo del Señor. Y después el otro reposo es la eternidad, es el arrebatamiento, que ya vas a descansar de tus obras. Pero vos podés estar, incluso, te voy a poner un ejemplo, perdón, hermano Nelson, que te tome de ejemplo. El hermano Nelson tiene que trabajar mucho. Él tiene una enfermedad, ¿no? Que es diabetes. Él tiene que trabajar y de esa forma se mantiene bien, aunque tiene la medicación y todo. Pero si él no trabaja, va a estar peor. Pero él trabajando y todo, puede tener esa paz, puede tener ese reposo, puede tener tranquilidad, puede tener paciencia. El hermano Reinaldo puede estar en el kiosco y viene, que el perro y esto, el otro.
pero puede estar en paz. El Señor no es mentiroso. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice que te la deja y que te la da. No te la puede sacar nadie esa paz. Es el Espíritu Santo. Entonces, lo mismo Normita, trabajando ahí con los chicos, cocinando, lo que sea, con la nieta, la pastora misma, con sus cosas, la hermana. Todos podemos tener esa paz, ¿sí? Y entrar en ese reposo. Pero nosotros estamos hablando del reposo espiritual, ¿no? El reposo eterno que Él nos va a dar. Entonces dice, ¿acaso han oído? Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Acaso han oído? Vayamos a ver Romanos, capítulo 10. Después vamos a ver por qué Dios nos habla. Romanos 10, del 18 al 21. Te lo digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fue hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio. Tremendo, ¿eh? Y acá dice mucho. Dice, fui hallado de lo que no me buscaban. Y después de Israel dice, en aquel día me buscarán. ¿El día qué? El día de la ira. El día de la angustia de Jacob. Que Jacob es Israel. ¿Te das cuenta? En aquel día lo van a buscar. ¿Te das cuenta? Pero nosotros no nos creamos mejores. No nos creamos mejores, ¿no? Porque podemos hablar mal de Israel, pero dice, los provocaré a celos o a ira con un pueblo que no es pueblo. Nosotros no somos pueblo de Dios. Aunque hay una canción que dice, somos el pueblo de Dios, pero están pecando, ¿sí? Están haciendo cosas aberrantes, porque dice, el camino de la verdad será blasfemado, no entre los judíos, entre los gentiles. Entre los gentiles. Nosotros nos creemos merecedores de toda la fe, porque una sirofenicia o un capitán o un centurión romano vinieron a tener fe, cuando nosotros tenemos que tener fe cada uno. Tener fe, tenla para ti mismo. ¿Ves? Porque la fe de Romano, de la mujer esa que era un perro, en realidad el Señor le dice, no es concedido darle la comida a los perros. Por eso el Señor dice, no le dé a los perros, no le dé a los cerdos la comida. ¿A quién se la tiene que dar? A los hijos. Y ahí deja una enseñanza grande. Porque vos le querés ir a predicar a uno del mundo, no te va a escuchar, entendelo. Porque los del mundo escuchan a los del mundo. Y a vos no te van a escuchar porque vos no sos del mundo. Si sos mitad y mitad, bueno, por ahí te escuchan, pero no tenés que ser más del mundo, ni amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si no te volvés enemigo de Dios. Y no queremos tener enemigo a Dios, ¿no? Vos podés tener enemigo a un iraní, ¿entendés? O el iraní puede tener enemigo a un judío, pero tener enemigo a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblo de Irán es pueblo de Dios también, si vamos al caso. Porque de ahí estuvo Esther. Y si vos ves toda la trayectoria de los descendientes, es descendencia de quién? De Sem. Todos ellos son descendientes de Sem. No son de Cam, que Cam fue maldito cuando vio la desnudez de su padre. Noé dijo, maldito sea Canaán. En Canaán iba a ser el nieto. O sea, él estaba maldiciendo a las generaciones futuras. Y después tenés Jafet, que son los mismos, el mismo Hitler, el mismo Putin, el mismo masón, francmasón, ¿entendés? Que está en Francia, el de Estados Unidos no se queda atrás. Todo lo mismo, todo porquería. Porque nadie va a traer ninguna paz duradera que sea humana. Va a ser uno que vino siendo humano.
pero que es Dios también. El único que puede traer esa paz es Dios. Por eso mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, sigamos. Entonces leyó el hermano hasta el 21, ¿no? Ahora hemos leído el 10, versículo, a ver si estoy bien, 10, me lo tapa la viroma, 18, sí, ya lo leyó el hermano. Entonces, ¿qué hace? El pecado te separa de Dios. Vayamos a Isaías ahora. Dice que la palabra salió por todos lados, ¿no? Por toda la tierra. Pero sin embargo, el pueblo de Israel fue rebelde. Entonces Dios lo puso a otro pueblo. Llamó pueblo al que no era pueblo, ¿sí? Romanos 10. Isaías, perdón. Isaías 59. Vamos a leer el 1 y el 2. Pastora Marcela, lea por favor. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te das cuenta? Y esto habla también de que Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador. Sí oye al pecador que se arrepiente, ¿no? Entonces vemos que el pecado nos separa de Dios. El pecado que cometemos a diario está haciendo separación entre nosotros y Dios. Esto puede hacer que Dios ya no te hable más, ¿sí? Y algunos pueden decir, no, pero Dios ya no habla más, ya dejó la Biblia. Pero bueno, Dios nos habla a través de la Biblia, porque Jesús se fue, no está más. Pero dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas creed que tiene la vida eterna. Primera de Juan, ahora como dijo el hermano Nelson, ya saben lo que voy a predicar. Primera de Juan 3, y de paso leer, del 4 al 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que es el aprecio para quitar nuestros pecados. Que Él, Jesús, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y hasta el 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén, gracias hermano. Nosotros hemos nacido de Dios, si hemos nacido de nuevo, ¿sí? Que dice de agua y del Espíritu, significa ser bautizado, pero no por obligación, sino porque uno mismo lo haya decidido, ¿no? Seguir eso. Y cuando uno acepta a Cristo, ¿no? Tiene que salir propiamente de esa persona, ¿no? ¿Qué le dijo Felipe al eunuco? Si bien crees de todo corazón, bien puedes, ¿no? Entonces nuestra disposición tiene que ser esa, no forzar a nadie que haga una simple oración, porque no terminan siendo un hijo de Dios, no van a buscar de Dios, van a conformarse con eso. Son los llamados, ¿no? Convencidos, que está lleno, en el mundo está lleno de convencidos, pero no hay ningún convertido. ¿Sabes por qué? Porque si realmente te convertís, vos vas a hacer que otros se conviertan, que ellos se conviertan a vos y no vos a ellos. Y estamos viendo todo al revés, estamos viendo que la gente se está convirtiendo a los malos, al mundo. Los supuestos cristianos se están convirtiendo al mundo, porque hablan más del mundo, viven más en el mundo, que hablar más de Cristo y vivir para Cristo. ¿Para quién vivimos? Para Cristo. Entonces, ¿qué pasa? La simiente que Dios depositó en nosotros no puede pecar, dice. ¿Te das cuenta? Y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Entonces dice, el que practica el pecado, ¿sí? El que practica, ¿qué es? El que lo hace continuamente y no siente pesar, no siente temor, no siente miedo, no siente vergüenza, ¿te das cuenta? No se arrepiente. Entonces ahí ya para mí esa persona no es nacida nueva. Porque de continuo, si ustedes ven Génesis 6, de continuo el pensamiento de ellos era de mal. Ellos pecaban, no se arrepentían, y pecaban, y pecaban, y pecaban. Nunca fueron salvos. Entonces ahí podés darte cuenta de una persona si es salva o no, porque peca deliberadamente. No hacen como Pedro. Pedro pecó 3 veces, lo negó y lloró amargamente. Lloró amargamente. Entonces capítulo 2, versículo 1, del mismo Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. es justo. ¿Por qué? Porque Él nos justificó de los pecados. Entonces si pecamos inocentemente, casualmente, sin darnos cuenta, tenemos abogado. Él aboga por nosotros al Padre. Como diciendo, mirá, Él pecó, se arrepintió, tiene perdón, es justificado por Él. Es excelente todo el libro de Juan, hay que leerlo. Entonces, sigamos ahora. Así que, si queremos que Dios nos hable y nos oiga, desechemos la inmundicia del pecado y aborrezcámosle en toda su manera, porque el diablo, ¿no? Y el pecado es atractivo, que dice, se viste de ángel de luz. Y uno ve un ángel y vos decís, ¡ay, qué lindo, un angelito!, ¿no? Todos quieren mirar a ángeles, todos quieren estar con un supuesto ángel, como están ahí en Kenia. Siempre voy a hablar de esto. Siempre, porque el diablo siempre pone personas, no hablen más de él, no hablen más ya de esto. El pecado tiene ese puesto en evidencia, ¿sí? Dice, contendé ardientemente por la fe. ¿Qué vamos a hacer? Si un grupo de miles de millones fueron engañados, ¿qué vamos a hacer? ¿Que sigan siendo engañados más millones de personas cristianas por un hereje, por un blasfemo? No, yo eso no lo voy a permitir. Porque el Señor después me va a decir, tengo contra ti que toleras ella Jezabel, que tolera a ese profeta que no es profeta, ¿me entendés? Que tolera a esos ministros que no son ministros. Tenés que exponer todo, la verdad se tiene que decir, es así. Entonces, ¿por qué tenemos que desechar esa inmundicia del pecado y aborrecerlo? Porque Dios no oye al pecador. Por eso tenemos que hacerlo. Porque Dios nos oye y porque eso agrada a Dios. Que venzamos con el bien el mal. Ahora Juan, nuevamente Juan, capítulo 9, ahora el versículo 31. Para que ustedes vean que no es alguna ocurrencia mía. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ah, tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Temor de Dios. Tenemos que tener primero sabiduría, porque la sabiduría es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Entonces, si uno es temeroso de Dios, como era Job, y hace su voluntad, ¿qué es hacer la voluntad de Él? Poner en práctica todo lo que vos oís, y no que te entre por un oído y te salga por el otro. ¿Sí? Eso es hacer la voluntad de Dios. A ese va a oír. Ahora vos ves cuánta gente que se dice cristiano, después de que habla pavada, inventan mentiras acerca de uno, después vienen y te piden oración porque las cosas le van mal. ¿Por qué no oran ellos, digo yo? Porque Dios no los oye. Entonces buscan a quién, un referente, a una persona, no que supuestamente tiene una vida recta, justa, ¿no? Sino porque hay evidencia. La misma enfermedad, cuando uno atraviesa una enfermedad y pasa la prueba de la enfermedad, es porque Dios te está probando, si no serías reprobado. Te tendrías que estar quejando todo el día, porque esta enfermedad me tiene podrido, ¿no? Y ver también por los frutos, las obras que uno hace, ¿no? Cómo uno se comporta,
cómo uno habla, que uno no insulta, ¿no? Que una persona es irreprensible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno es irreprensible, viene el maligno, en forma de humana, por hombre, mujer, grande, pequeño, no importa, flaco, gordo, no importa. El diablo utiliza a toda esa gente. Prendeme la luz si podés. Entonces, el diablo, a través de esa gente, ¿y qué versículo puedo utilizar cuando Jesús le dice a Pedro, aparte de mí, Satanás? ¿A quién utilizó Satanás? A Pedro. Habló a través de Pedro. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso. Pero cuando uno es irreprensible, ¿qué hace el diablo? ¿Qué es el diablo? Padre de mentira. ¿Qué va a hablar? Mentira acerca de vosotros. Entonces, no nos puede agarrar en nada. El diablo siempre anda buscando alrededor a quién devorar. ¿Y a quién usa? A la gente usa. Y ellos están buscando a ver dónde fallaste vos. ¿Qué andaba buscando el diablo con Job? Como todo le iba bien, dice, sí, pero vos, ¿has visto a mi siervo Job? Le dice Dios. Sí, pero ¿por qué no lo acercás? ¿Por qué no lo haces esto? Sacale todo lo que tiene, matarle a todos los hijos, enfermalo, y vas a ver cómo no blasfema. Y no blasfemó. Él se mantuvo recto en su corazón. Hasta la mujer le dijo, maldice a Dios, muérete. ¿Quién habló a través de la mujer? El diablo. Porque si no, no es que Dios le dio otra mujer. Que se entienda, era la misma mujer. No es que hubo otro Pedro después de que lo negó 3 veces, era el mismo Pedro, nada más cambiado, transformado. ¿Sí? Entonces, el diablo, cuando te venga a hablar de tu pasado, hablar de su futuro. Amén. Acordale al diablito, ¿dónde va a pasar su eternidad? En el lago de fuego. Ya sabe cómo huye. Sino con la palabra, como hizo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese va a ser oído por Dios. ¿Y por qué es importante esto? Aunque toda la palabra de Dios es importante y no hay nada que desechar. Y ojo con desechar lo que Dios habla. Ya sabemos lo que sembramos, cosechamos. Así de simple. Y de Dios nadie se puede burlar. Aunque hoy en día vemos muchos que se burlan de Dios. Como pasó como esta mujer ahí. Nosotros oramos para que esté todo tranquilo en la plaza, que limpien y todo. ¿A quién va a mandar el Señor a limpiar? A un policía. Va a mandar personas de la municipalidad. Ni siquiera fuimos con el hermano, nada. Pero Dios utilizó a una mujer que vende ahí también cositas para desodorante y todas esas cosas. Ella, mujer fue, denunció, ¿sí? Porque estaban durmiendo ahí y hacían desastre, dejaban todo basura por todos lados. Oramos. ¿Quién se adjudicó todo? La mujer de enfrente, la del perrito. ¿Entendés? ¡Ay, Dios! ¿Qué Dios ni qué Dios dice? ¿Qué es eso? Cuando la palabra dice todo es por Él y para Él. Él pone el querer y el hacer. Él da fuerza al cansado. Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Nadie puede decir que hace las cosas porque quiere. Todo está establecido por Dios. Dios sujetó a todos en desobediencia. Grábenselo eso, para tener misericordia de todos. Y sin Él nada podemos hacer. No digo, vayan ahora y hagan esto, no pequen más ni nada, porque no podés poner mandamientos. Ya fueron puestos por Dios. Solamente un corazón recto, puro, un corazón nuevo, un corazón transformado, un corazón de carne puede obedecer a Dios. No un corazón duro, empedernido. No puede obedecer a Dios, de ninguna manera. Entonces, como cuando vos le hablas a una persona y ves cómo se comporta, ves que no cambia y sale con cualquier pavada, esa persona no fue regenerada. Todavía está ahí bailando con el diablo, abrazándose con el diablo, hablando con el diablo, jugando con el diablo. ¿Sí? Pero yo soy cristiano, te dice. ¿Se creen que con eso van a convencer a Dios? Señor, yo soy tu hija, Señor, soy tu hijo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Examinaos vosotros mismos si estás en la fe. No, porque yo voy a la iglesia tal, a la otra iglesia. No, examinate vos mismo si estás en la fe. No importa el lugar donde vayas. Porque podés ir a la iglesia, a la mega iglesia con luces de colores, con cantante, con orquesta, con bombo, platillo, ¿no? Y sin embargo no está Dios ahí. Dios no habita en templos hechos de manos humanas, Dios habita en tu corazón.
Para eso lo recibiste, ¿no? Para que habite en tu corazón. Dice que Él va a venir y hará morada con nosotros. Entonces, 2 de Pedro ahora. Vamos, prontito. 2 de Pedro. Capítulo 3, versículo 3. Esperen, a ver, sí, yo estoy mal. Léanlo si lo tienen. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hasta ahí. Concupiscencias son malos pensamientos, ¿sí? Malos deseos. ¿Te das cuenta? Dice, vendrán burladores, plural. No dice burlador, dice burladores. Andando según sus propias concupiscencias, sus malos caminos. Ahora en Judas, el anteúltimo libro, antes de Juan, Judas, si tiene un solo, antes de Apocalipsis, tiene un solo capítulo, vamos a leer el 17 y el 18. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían en el postrer tiempo, en el último tiempo. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Ves? Concupiscencias son malvados deseos, ¿sí? O deseos pecaminosos, o sus propios caminos, ¿no? Y después dice que estos causan divisiones, son sensuales, no tienen Espíritu Santo, ¿sí? Son convencidos, no son convertidos. ¿Y por qué dice que tengamos memoria de esto? ¿Por qué el hermano de Jesucristo, Judas, dice que tengamos memoria de estas cosas? ¿Sí? Perdón, Pedro decía que tengamos memoria de estas cosas. Ahora miremos Santiago. ¿Qué nos dice Santiago? También hermano de Jesucristo. Santiago, ahí cerca de Hebreos, Santiago 4:17. ¿Por qué dice que tengamos memoria de estas cosas? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Te das cuenta? Si nosotros sabemos hacer lo bueno, que es a través de leer la palabra, y no hacemos, no la ponemos en práctica, por eso él dijo, mejor es ser hacedor antes que oidor. Oír, oyen todo, ¿o no? ¿Qué dice? Que los demonios temen. ¿Por qué? Porque antes oyeron la voz de Dios, ¿sí? Todos oyeron la voz de Dios, hasta Satanás oyó la voz de Dios, ¿sí? Pero fue rebelde. Y si Satanás sabía hacer lo bueno, ¿por qué no lo hizo? ¿Cómo le fue contado? Por pecado a él. Fue el que trajo el pecado, ¿no? Y en el huerto del Edén lo vemos como si fuera una serpiente, porque se viste de ángel de luz, se viste de algo agradable. Entonces el ser humano tenía los animalitos ahí, entonces el diablo no podía aparecer como era. Primero que no es luz, ya no es más luz, no es lucero, es espanto y será siempre espanto, y dejará de ser, dice la palabra en Ezequiel. Entonces dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, ¿quién podría ser salvo entonces? ¿Quién podría ser salvo? Porque hay muchos herejes que utilicen Hebreos 12:14, vayamos ahí nomás, Hebreos 12:14. Examínenlo ustedes, hermanos, porque uno que se quede ahí en Santiago 4:17 y otro que lea Hebreos 12:14, y disciernan ustedes solitos, sin que yo les diga nada, ustedes disciernan. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dice Dios o dice el Señor? ¿Qué dice? ¿Señor o Dios? Señor dice. ¿A quién se refiere? ¿Al Padre o al Hijo? Al Hijo, a Jesucristo. Entonces dice que sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ahí te pregunto, ¿está hablando de una condenación? No está hablando de condenación. Nadie verá, dice.
Y si vos lo mirás con Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dice, sin santidad, o sea, sin santidad, con pecado, nadie verá al Señor. Y si todos pecamos, ¿quién puede ver al Señor? Nadie verá al Señor entonces. Aparte, si el Señor mismo dice que Él te va a santificar por completo, ¿quién es el que se santifica? Es Dios que te santifica. Cuando Él dice, el que es santo, ahora, cuando Él te dice, el que es santo, es porque Él me santificó. Santifíquese todavía más, porque Él ya te santificó. ¿Qué le dijo a Pedro? No, Señor, lávame todo. No, vos ya estás limpio. Eso está hablando de purificación, de santificación, de aprobación. Vos ya estás justificado. No te tenés que justificar. Entonces ellos enseñan, primero viene la justificación y después la santificación. No al revés como ellos dicen, vestite bien, ponete una corbatita, ¿entendés? Lavate bien los dientes, cortate, afeitate, todo lo externo, cuando el Señor dice primero está lo de adentro, limpiarlo de adentro. ¿Y quién puede limpiarlo de adentro? El Señor. Bueno, pues te puede limpiar adentro. Salvo que trague cloro, lavandina, ¿viste? Aunque te lave con lejía, vuestro pecado permanecerá en vosotros. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriré. ¿Qué quiso decir? Que si vos no aceptás a Cristo, nunca te vas a limpiar por dentro. ¿Por qué los fariseos, los escribas, los saduceos, los escitas y todo eso estaban podridos por dentro? Estaban llenos de huesos de muerto. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo en su corazón. Mucha ley, mucha levadura. Pero estaban muertos. En vuestros pecados moriréis. Esto es lo mismo, hermano. Esto es lo mismo. Acá ellos citan, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando es por gracia, no es por obra. Por más que te vistas bien, ¿no? Como es el dicho, por más que la mona, ¿no? De seda, mona queda. Es lo mismo. Entonces, por más que te laves con lejía, que es lavandina, todavía estás con pecado. Te tiene que libertar Cristo. Muchos usan este versículo que si no se santifica, o sea, hacen obra, no verán a Dios. Encima utiliza la palabra Dios, que Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás. Imagínate cómo te mienten. Hasta el diablo mintió, seréis semejante a Dios, cuando nosotros tenemos que ser semejante a Cristo. Mirá la mentira del diablo. Todo sale a la luz, todo. Cuando vos buscás la palabra que es lumbrera tu camino, nadie te puede engañar, nadie te puede engañar. Fuimos engañados porque no salimos de la palabra, no salimos de la palabra. Entonces, si te salís del camino, como dice, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, vas a ser estorbado por Satanás. Cuando en realidad la palabra dice que no verán al Señor, eso cambia, aunque veremos a Dios. El que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Y quiénes van a ver a Dios? Mateo 5:8. Pero nadie le vio jamás. Pero vamos a verlo. Fíjense, Mateo 5:8. Todo sale a la luz. Bienaventurados los que limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ves? A Dios en con mayúscula. Se refiere al Padre. ¿Sí? Y Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. ¿Y qué pondrá él? El nombre de su Dios y de la ciudad santa de Jerusalén. Amén. Acordémonos que al Padre nadie lo vio jamás. Nadie te puede decir que vio a Dios, jamás. Mi papá era uno de esos. Yo vi a Dios, decía. Y yo como un tonto le creí. Era niño, ¿no? El niño cree todo. Así el Señor dice que seamos como niños, que le creamos todo lo que Él dice, no con lo que el diablo dice, o lo que el mundo dice, o lo que otros dicen. Creámosle a Dios. ¿Cree en Dios? Cree también en mí, dice el Señor. 1:18 de Juan. Y acá confirma, ¿no? A Dios
1:18 de A Dios Juan. nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él nos dio a conocer a Dios. No fue Elías, no fue el barbudo este que está en Kenia. Jesús nos dio a conocer a Dios. Jesús, no un chantapuf. Dios guardó silencio por 400 años. ¿Ustedes sabían eso? Que Dios por 400 años no le habló a la humanidad. Ni por profeta, ni por Moisés, ni por este chanta de Kenia, ni por los apóstoles, porque todavía no había venido el Cristo, ¿no? Y todo estaba preparado para que venga Cristo. Entonces Dios guardó 400 años. Eso lo pueden buscar en la historia. Y si no, cuando ustedes ven el libro de Marcos, ¿sí? Antes del libro de Marcos, ustedes ven los profetas, que es Malaquía. De acá de Malaquía hasta que vino Cristo, o Juan el Bautista, mejor, más precisamente, pasaron 400 años. Para que ustedes sepan. Dios no le habló a la humanidad en esos 400 años. Antes de que venga Juan el Bautista y Cristo, Dios, el Padre, no había hablado por 400 años. Ahora, ¿dónde estaban los profetas en esos años? ¿Había profetas? Y esto es mío. ¿Había profetas? No había nadie. Nadie podía hablar de parte de Dios. Ahora entendemos por qué la ley y los profetas fueron hasta Juan, como afirma la Biblia. Desde Malaquía a los evangelios Dios no habló. Entonces, ¿cómo sabemos cuando Dios ya no nos habla? Ya sabemos que es el pecado el culpable. Pero ¿de qué forma lo vemos? Cuando hay que... Porque es lindo culpar al pecado, ¿no? Como Adán, Eva culpó a Adán culpó al revés, ¿no? Bueno, no sé bien la línea, ¿no? Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente, pero la serpiente no culpó a nadie, ¿no? Pero nosotros culpamos al pecado. ¿Es por culpa del pecado? Sí, pero también es culpa de uno. Cuando hay mentira, cuando hay engaño, cuando hay falsedades, etcétera. Y otra forma que nos habla Pablo en el libro de Gálatas y afirma, se lo voy a leer nomás, no lo busquen ustedes. Yo se lo voy a leer. Está en Gálatas capítulo 5. Si el 5 dice que los que practican tales cosas no van a entrar al cielo, no van a ver a Dios, no, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿El reino de Dios qué es? No es los cielos, es el reino milenial, es establecido por Dios, pero ¿quién viene a ocupar ese lugar? Cristo. ¿Quién es el rey? Cristo. ¿Y quién Dios? ¿Quién es el Dios? Es el Padre. ¿Te das cuenta? Jesús viene a reinar con nosotros y viene también el Padre. Que el Padre después va a venir después. Pero el que establece el reino de Dios, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Arrepentido, convertido, porque ¿qué? Porque el chapulín colorado ha llegado. No, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿El reino de qué? El reino de los cielos, pero no dice el reino de Dios. El reino de los cielos es otra cosa. Es que la voluntad de Dios sea hecha. Ya el reino de Dios es establecido por el Mesías, por Cristo, los 1000 años del milenio. ¿Te das cuenta? Entonces esto no, ¿quién es? Todo esto, los mentirosos, los blasfemos, los burladores, los adúlteros, los fornicarios, los inmundos, los que andan en orgía, los idólatras, los hechiceros, los que crean pleito, los iracundos, los contenciosos, los que causan disensiones, los herejes, los envidiosos, los celosos, los homicidas, los borracheros y cosas semejantes. ¿Sí? Todos los pecados que vos ves hoy en día, todos esos no heredarán el reino de Dios. El milenio no van a estar para el milenio, van a estar afuera. Esos son llamados perros. ¿Entendés? Ahora Gálatas 50, Isaías. Gálatas no tiene 55. Isaías 55, solamente el 11. Lo que Dios habla se tiene que cumplir, sí o sí. Léanlo. Será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada
en aquello para que la envíe. Entonces dice que su palabra no vuelve a él vacía. Cuando Dios habla, debe haber cambios en nosotros. Lo que Dios hable para bien o para mal, se va a llevar a cabo. Dice, ciertamente morirás y vas a morir. Como le pasó a quién? A Adán y Eva. Si comes del fruto, ciertamente morirás. Y cuando Jesús habla, habla igual que el Padre. Ahí te das cuenta que los dos son uno. Porque dice, de cierto os digo. Ahí está el Padre hablando. Juan 12. Juan capítulo 12. Vamos a leer 3 versículos. Juan 12. Hoy vamos a ir más rápido, no vamos a terminar tan tarde. La otra vez no había ni el loro. 12, 47 al 49. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Qué hace Jesús? No lo juzga, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo, como Juan 3:16 dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el último día. ¿Cuándo se juzga? En el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, que son dos cosas diferentes, aunque son parecidas, ¿no? Entonces, ¿quién va a juzgar? La palabra que he hablado, ¿sí? No, Él no juzga a nadie. Por eso nos mandó a nosotros, no juzgáis nada antes de tiempo. ¿Antes de qué? Antes del fin. En el fin, todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Jesús vino a salvar al mundo. Ahora Juan mismo, 9 versículos para atrás, o sea, Juan 3, capítulo 3, versículo 17 al 21. Porque Dios, ¿qué hizo Dios? No envió a Jesús ¿a qué? Que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está ahí nomás. Ah, sí, perdón, hasta el 21, seguí. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Y quién es la luz según Juan? Es Jesús. La luz vino al mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El que hace lo malo, el que practica pecado, aborrece la luz, odia a Jesús. No viene a Jesús, no viene a una reunión, ni te escuchan por video, ¿sí? Porque no es que yo sea la luz, vengo a hablar de la luz, como dijo Juan el Bautista. Tampoco me creo Juan el Bautista, ¿no? Ni Elías, ni Moisés, como andan diciendo mucho, ¿no? Para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Dios tiene que reprender tus obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Cuando Dios dice, yo conozco tus obras, temé ahí, porque tus obras son malas. Si no, no te diría nada. ¿Entendés? Yo sé lo que vos hiciste. Yo te vi el otro día. Eso es tener temor de Dios. Haces esas preguntas, ¿no? Hablar con Dios de esa manera, sinceramente. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Viene a Jesús, ¿para qué? Para ser podado, para llevar más frutos. Señor, no me conformo con esto, quiero más. No andar con miedo, con duda, porque al que más se le da, más se le va a demandar. Yo quiero saber más de Dios, yo quiero conocer más a Dios, yo quiero enseñar más de Dios, yo quiero amar a más a Dios, no que me mande una embustera, que Dios no me la mandó el diablo, a decir que yo no amo a Jesús. Si no amaría a Jesús, no guardaría su palabra, ¿no te das cuenta? No predicaría, estaría ahí tirado en la cama diciendo a mi esposa que me venga, que me sirva. No, yo voy y la sirvo a ella. Y no me lamento de eso, no me avergüenzo de eso. Así como lo sirvo a ustedes, así como sirvo a la plaza. Viene, necesita cambio, tomá.
Porque es mejor servir que ser servido. Es mejor dar que recibir. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué queremos que Dios nos hable? Ahora, preguntémonos, ¿queremos que nos siga hablando apostasía, como estamos acostumbrados en este mundo? Lleno de apostasía, porque no vendrá sin que antes venga aquí la apostasía, hasta que se establezca la apostasía. Y la apostasía va a estar en todas las iglesias, ¿eh? Porque eso lo trae el anticristo, una falsa paz, una apariencia de piedad trae el anticristo. Entonces, ¿qué queremos que nos hable el Señor? ¿Vida o que nos hable muerte? ¿Qué queremos recibir? ¿Vida o muerte? Porque podemos recibir lo que queremos. Elías recibió la muerte, aunque muchos dicen, ay, se fue al cielo. No fue al cielo. Al cielo nadie subió. Fue al seno de Abraham. Porque ahí todavía no estaba abierto el cielo. Todavía no había venido Jesús. ¿Por quién fue salvo Elías? ¿Por quién fue salvo Moisés? ¿Por quién fue salvo no? Si Cristo vino a salvar ¿a quién? Al mundo, no vino a salvar a 2 o 3 y a otros no, se salvan a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué Él hace lo que quiere? Como decía él, sí, ¿no? Mi palabra enviaré y haré lo que yo quiera. Él tendrá misericordia de quien quiera. Obviamente Él dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla. ¿Por qué dice eso Dios? ¿Acaso el ser humano es tan bueno, tan obediente y tan temeroso de Dios y apartado del mal? No, en absoluto que no. Por eso tiene misericordia de Dios, pues somos ¿qué? Malos. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es así de simple, no le busquen más. No le pulen, como he dicho, no le busquen, ¿no? Pelo al huevo, una cosa así, ¿no? Entonces, hoy tiene que existir en nosotros un verdadero arrepentimiento y ya no jugar más con Dios. ¿Y por qué no hay cambio cuando Dios ya habló? ¿Por qué no hay cambio cuando Dios te está hablando? Sí que los hay, pero para mal. Porque hoy en día no vemos a ninguna Ananía, a ninguna Zafira o a ningún Simón el Mago ser juzgado, porque todo el juicio lo puso Dios para el Hijo. El Señor va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. El Señor va a venir a juzgar a aquellos que juzgan, ¿sí? A esos Ananías, a esas Zafiras, a esos Simón el Mago, Dios los va a venir a juzgar. Jesús mismo va a venir a juzgar. Y nadie va a estar defendiendo a Jesús. Él mismo solo viene, ¿sí? Y vemos que es Edom. Edom, ese espíritu de edomita está en muchos cristianos hoy en día, que ponen tropiezo, que causan división, que aborrecen la verdad, que no creen lo que está escrito, si Dios lo está hablando. ¿Cómo no vas a creer lo que Dios dijo? ¿Cómo vas a cuestionar lo que Dios dijo? Ni siquiera tenés argumentos, ni siquiera tenés fundamentos bíblicos, ni siquiera tenés un versículo para poner. ¿Vamos a contender por la fe? Vamos a contender. ¿Está bien contender por la fe? Sí. Ay, no hay que hablar mal de este, no hay que hablar de mal de... ¿Dónde sacaste eso? Pura herejías hablas. Como Gandhi, pura herejía. Yo ama al pecador, aborrece el pecado. Eso no es bíblico. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Tontera? ¿Vamos a seguir hablando fábula? Porque dice que en el postrer tiempo, muchos se desviarán, se volverán a la fábula, a las mentiras. Y ya dijimos que fábulas son mentiras. ¿Y quién es el mentiroso? El padre de mentira, que es el diablo. Porque dice que está lleno de esos. Ananías, Zafira, Simón el Mago, está lleno, en todos lados. ¿Y por qué no son juzgados ahora? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Cayeron muertos en el mismo lugar. Y Simón el Mago por poco cae muerto, pero le pidió oración a Pedro. Ora por mí para que esto no me suceda. Tu dinero perezca contigo. ¿Acaso se sigue hablando de Simón el Mago? No, murió. Y su dinero murió con él. ¿Te das cuenta? Porque ellos fueron puestos como ejemplo. Y porque Dios tiene mucha misericordia. Pero no juguemos con la paciencia de Dios. Dios es paciente con todos. No quiere que ninguno perezca, sino que procedan a qué cosa. Al arrepentimiento. Y no ese arrepentimiento que enseñan esos falsos herejes, hijos del diablo, que están ahí en Kenia. Ay, yo me arrepiento, me pongo... Acá tengo un silicio si quieren. Me pongo esto, me pongo esta porquería, pero no sirve de nada.
Porque el que realmente llevó, y no esa vestimenta, que ni siquiera, mirá que yo soy alérgico, a la pastora era alérgica, nosotros no poníamos esa porquería de prenda, pero la que se ponía Juan el Bautista, la que se ponía Elías, era más áspera, que te lastimaba toda la carne. Y no se la ponía arriba de una camisa, arriba de una remera, arriba de un saco, de una campera, se la ponía sobre la piel, con un cinto de cuero, bien apretado. ¿Sí? Y no andaban ahí en palacio, no andaban con vestiduras delicadas, porque ese no lo envió Dios. A ese no lo envió Dios. Andaban pregonando en el desierto, andaban comiendo, ¿sí?, langosta, comiendo miel silvestre, ¿sí? Andaban siendo, ¿qué?, perseguidos. ¿Qué hizo el rey Herodes? Creo que era Antipa, ¿no? ¿Qué hizo? Le cortó la cabeza a Juan el Bautista, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque él que denunciaba el pecado. Hoy en día no quiere que denuncie el pecado. Ni siquiera estas redes, ni siquiera estas plataformas te juzgan, te bloquean, no te siguen ni el loro. Pero no importa, que no me siga nadie. Si a Jesús mismo no lo querían seguir, lo seguían con los panes y por los peces. ¿Ustedes acaso se quieren ir? Váyanse. Señor, ¿a quién iremos?, dijo Pedro, por revelación del Padre. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, ellos fueron ejemplos para que el Señor tenga misericordia. Ahora ven que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Al final, Dios juzgará, ¿sí? Y los juicios de Dios, los ángeles y nosotros tenemos que decir que son justos. Dios es justo. Deuteronomio 28 ahora. Ya vamos terminando. Deuteronomio 28. Le voy a leer yo. Dice así la palabra del Señor, 28.1, ustedes síganlo con la vista. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, si oyes hoy su voz hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a poner como rey, te va a poner como sacerdote en el milenio. Vas a juzgar a las naciones. ¿Te das cuenta? Y después habla: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y de qué? Te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová. Si vos oís la voz del Señor, las bendiciones te siguen. No tenés que andar como los apóstatas buscando bendiciones por todos lados. ¿Te das cuenta lo que está diciendo el Señor? Cuando vos obedeces a la verdad, las bendiciones te siguen. No tenés que andar buscando que te bendiga, pactar con Dios, hacer esto, hacer lo otro, primicia. Ellos van y dejan toda la plata ahí. Sí, ellos, en vez de morir a ellos, no, ellos mueren a su bolsillo. Dan toda su plata. En todos los países del mundo existe esto. Dan todo lo que tienen, pero ellos no quieren cambiar. A mí déjame con lo que soy, te dice. Yo no voy a cambiar. Te doy toda la platita, ¿eh? Porque ¿qué dijo Satanás? Todo esto te daré, si postrado me adorares. ¿Qué están haciendo ellos? Adorando a Satanás. Porque los que gentiles sacrifican, no los sacrifican a Dios, sino a quiénes, a los demonios. ¿Sí? Pero, ahora sí, oímos la voz de Dios. Ahora, pero acontecerá, el 15, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, ¿sí? Es una intimación, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. ¿Sí? Maldito serás, aunque estés en la ciudad, en el campo, donde sea. Aunque te vayas con Mahoma ahí a la montaña, vas a ser maldito. ¿Sí o no? Entonces, bueno, en nuestra lengua hay poder, dice la gente, y tiene algo de verdad eso. Pero vayamos a Proverbios ahora. Hoy vamos a desarticular todas las maquinaciones de Satanás. 18:21. Mirá, 18:21. De este versículo se agarra toda esta gente. Dice, ¿lo tienen? 18:21. No, Proverbios. La muerte, ¿lo tiene la pastora ahí? Léalo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua,
y el que la ama comerá de sus ¿Te frutos. das cuenta? De este versículo sacan ellos. Vos podés dar vida o muerte con lo que hablas, ¿sí? Pero no vas a dar vida a una persona en sí, porque el que da la vida y la quita es Dios, no sos vos. ¿Ves? Ahí te estás queriendo hacer un Dios. Ahí te querés estar haciendo un ídolo. Ahí te está engañando Satanás. Como diciendo, vos tenés poder. Declaro, decreto que el presidente no es tocado, y se lo llevaron al presidente de los pelos. No le tocaron un pelo, le tocaron todos los pelos juntos. ¿Te das cuenta? Son mentirosos. Pero ¿quién la da y quién la quita? 1 Samuel, para que ustedes me crean a la palabra, no a mí. 1 Samuel 2, 6. ¿Qué dice? También Job dijo lo mismo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Jehová Él mata y él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Te das cuenta? Él es el que hace las cosas. Él hace todo. Hermano, todo lo que habla el diablo, algo de verdad tiene, pero disfrazado de mentira. Y el diablo es el padre de la mentira, afirma Jesús. Romanos, lo leo yo para ir más rapidito. Romanos 3:4. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres que juzgado, a eso se refiere. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres que juzgado. Acá hay un misterio, ¿no? Y venzas cuando fueres que juzgado. ¿Tenemos que ser juzgados nosotros? ¿Qué dijo Jesús? Al que venciere. Al que venciere. Y muchos dicen, sos un campeón, sos esto, como que ya. No, todavía no vencimos. Con Cristo somos más que vencedores, pero tenemos que pasar el juicio. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que, hermano, vayamos a Efesios ahora, por último, y es el último. Verdad y con Cristo no miento. ¿Cuánto dura la prédica? 1:50. Efesios. Por mí que dure 10 horas, mirá. No hay nada más hermoso que estudiar la palabra de Dios. Efesios 4, y lo leo yo porque es larguito, ¿sí? Dice así: esto pues digo y requiero, hermanos, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Los que no tienen a Cristo, que andan en la vanidad de su mente, andan vacíos, sin Cristo, teniendo el entendimiento, la mente en tiniebla, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la que dureza de su corazón, cuando uno no quiere oír y rezonga y no quiere escuchar la palabra, le duele la palabra, pero te tiene que doler la palabra, querido, querida, te tiene que doler, porque así es porque el Señor empieza a obrar en tu vida. Si no te duele, no va a obrar nunca Dios, va a obrar el diablo. ¿Qué crees? ¿Que obre Dios o que obre el diablo? No me miren a mí, yo no existo acá. Hagan de cuenta que yo soy invisible, viendo como a la invisible, dice. Entonces dice, ajenos de la vida de Dios, ¿ves? Están ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, no tienen la sensibilidad del Espíritu, entristecen al Espíritu Santo, se entregaron a ¿qué? A las pasiones, a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? Estos son los que están ajenos a la vida de Cristo, los que no son cristianos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis ¿qué? Oído. Es fundamental oír y oír atentamente. El que tenga oído, oiga, dice el Espíritu. Y habéis sido por él que he enseñado, no son enseñados por mí, son enseñados por él, y yo soy enseñado por él también. Tú que enseñas, te enseñas a ti mismo, porque Dios te está enseñando en esta hora. Conforme a la verdad que está en quién, en Jesús, es el camino, la verdad y la vida.
En cuanto a la manera pasada de vivir, despojate de ese viejo hombre que está viciado, corrompido, conforme a los deseos engañosos de este mundo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, nueva mujer, creada según Dios, en justicia y santidad de la verdad, creada según ¿quién? Dios. Por lo cual, desecha ¿qué? ¿Qué hay que desechar? La mentira. Y habla ¿qué cosa? La verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos miembros, somos más que hermanos, somos amigos, de eso quería hablar. Hola amigos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, enojate sí, pero que no tarde un día, siempre arrepentite. Entonces, aireate, pero no pequéis, ni deis, porque ¿qué pasa? Si pecás, le das lugar al diablo, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a leer. ¿Hasta dónde dije que iba a leer? Hasta el 32. Bueno, sigo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, no lo que es malo. Trabajos que sean aprobados por Dios, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque si vos tenés un trabajo malo, no lo vas a utilizar para el bien de Dios. No lo vas a usar para bendecir al otro. Lo vas a usar para ser egoísta, para llenarte más tu bolsillo, ¿sí? Pero tu dinero va a perecer con vos. Así de simple. Ninguna palabra corrompida, otra cosa, salga de vuestra boca. Tenés que examinar lo que vos hablás. Todo lo que vos decís, ya sean palabras cortitas, ¿en qué beneficia al otro? ¿En qué edifica al otro? ¿Sí? Las quejas, las dudas que uno tiene, ¿de qué le sirven al otro? Andar con chimento, andar con murmuración. ¿De qué sirve para el otro? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a ¿qué? A los que oyen. ¿Sí? Ustedes no me ven insultando acá a mí. Y no contristéis más al Espíritu Santo de Dios, con el cual ya fuiste sellado para el día de la salvación, de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. El diablo te va a traer amargura, te va a traer enojo por el perro, por cualquier cosa, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, buenos, unos con otros, misericordiosos, así como Dios es misericordioso con nosotros siempre, perdonando uno a otro siempre, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Todas las cosas tienen que ser en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Estamos crucificados en Cristo. Vamos a ser arrebatados en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Oremos al Padre que ha dado su palabra. Amén. Gracias, Señor. Te damos por tu bendita y poderosa palabra, Señor, mientras esperamos tu venida. Esperándolo, Señor, así, contento, alegre, Señor, porque tú prometiste y tú no eres hombre para mentir, Señor. Tu palabra dice que vienes y tú vienes. ¿Cuándo? No lo sabemos, Señor, pero estamos esperándote, Señor. Ven pronto a buscarnos, Señor, y ayúdanos, Señor, a no caer en el letargo del sueño, Señor, porque dice que las vírgenes se van a dormir todas, tanto prudentes como insensatas. Ayúdanos a estar velando, Señor, porque dice, Señor, tu palabra, ¿por qué debemos de velar si tú vienes antes? No, debemos velar porque tú no vienes antes, tú te tardas, y el que viene es el tramposo, el diablo, el maligno, a engañarnos, con una falsa paz, con falsos milagros, con falsos prodigios. Y, Señor, ayúdanos a mantener la fe hasta el fin, Señor, para que nuestra fe no sea quebrantada, Señor, para que nuestra fe, Señor, esté bien en alto, Señor, esperando tu pronta venida, Señor, porque tu palabra dice, porque cuanto estas cosas comiencen a suceder, no dice cuando no suceda, dice cuando comiencen a suceder, levantaos, dice, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, la salvación, el arrebatamiento está cerca. Así que gracias, Padre, te damos, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, como ya has bendecido con tu palabra, Señor, que no nos falte nada, Señor, de tu palabra, Señor. No puede faltar todo, ¿no? Como dice esa canción, que no falte todo, menos tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor.
que tu Espíritu Santo, Señor, no sea más entristecido, que no seamos más duros de servir, duros de corazón, que seamos mansos y humildes para recibir tu palabra implantada por ti, Señor. Porque, Señor, tú dices en tu palabra, Señor, que tus mandamientos no son gravosos, Señor, ni tus caminos son difíciles. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que tú piensas para nosotros, acerca de nosotros, tus pensamientos son de bien y no de mal. Te damos gracias, Señor. Que recibamos esta exhortación, esta reprensión, con ese espíritu de mansedumbre y ese espíritu, Señor, apacible que tú quieres que tengamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Porque tu palabra va a hacer lo que tú quieres, Señor. Ya sea que la recibamos o no la recibamos. El que te recibe, bien, bien ahí. Pero el que te rechaza, está rechazando al Padre. ¿Sí? Después, bueno, que no se queje, ¿no? Amén. Bendiciones a todos. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos. Gracias, Eugenia, por estar con nosotros hasta el final. Saludos. Bendiciones. Y feliz día a la mujer. Shalom, shalom. No se quiere apagar esto. ¿Quiere que sigamos? El día es mundial.